la historia de la filosofía como tal, normalmente nosotros la estudiamos desde el marco de la filosofía occidental que tiene su origen en Grecia. No voy a entrar en los detalles de por qué se origina en Grecia y no en Egipto, por ejemplo, y no en Babilonia. Para eso pueden ir a mi canal de YouTube, que hay un video que se llama Origen Geográfico de la Filosofía. Pero embarcándonos en la historia de la filosofía de Occidente, entonces allí siempre se va a partir como punto primario de Tales de Mileto, y ya a partir de Tales de Mileto de una serie de conocimientos que van a tener su origen en esas indagaciones primeras y primarias que tuvo Tales de Mileto, como lo vamos a ver el día de hoy. Porque con Tales se da el inicio, vamos a decir el inicio de manera formal, y que el profesor Domingo de los Santos en su historia de la filosofía al Renacimiento, que habla ahí la modernidad, en un libro que tiene bastante interesante, muy puntual, establece muy bien. Entonces, la historia de la filosofía se puede enmarcar desde diferentes ámbitos. Si usted quiere, lo hace de manera general, tocando todos los tópicos y temas que han abordado los pensadores que están en el índice de la filosofía, o si quiere, lo va tomando por tema. Por ejemplo, usted puede hacer una historia de la filosofía solamente de la teoría del conocimiento, solamente de la evolución de la ética, en fin. Pero hoy yo voy a tratar y me voy a atrever a, más que hacer una historia de la filosofía, es una historia de cómo la filosofía fundamenta una serie de otras disciplinas que nacieron de ella, y por lo que se le llama a la filosofía la madre de toda la ciencia. No vamos a entrar aquí en la discusión si la filosofía es ciencia o no, porque eso también sería otro tema. Entonces, lo primero es que Tales de Mileto, como todos lo conocemos, o conocemos a través de específicamente de la metafísica de Aristóteles, y muy bien de la colección Gredos, que hace un estudio muy pormenorizado. Y es allí que con Tales inicia lo que conocemos como la filosofía occidental, con tratar de buscar ese primer principio que de donde proceden las cosas y a donde tendría que volver las cosas a lo que va a llamar la humedad. Luego, con Tales de Mileto viene Pitágoras. Con Pitágoras se da el inicio de lo que se conoce como las matemáticas como saber ordenado, y ya veremos más adelante cómo ese saber ordenado va a desencadenar en una serie de saberes. Luego viene Sócrates, y con Sócrates entonces tenemos el método deductivo, inductivo, a lo que muchos le van a llamar mayéutica, que no es más que el tercer paso de dicho método, porque Sócrates, a pesar de no haber escrito, tenía toda una estructura de pensamiento completamente y eminentemente lógico. Pero también va a tener un aspecto completamente ético. Ya con Platón, lo que viene ya es la diferencia o la postura de entre el ser y lo que aparenta ser. O sea, ¿qué sería lo real? Si lo que es está aquí o no está aquí. Es decir, el problema que va a plantear de la teoría de los dos mundos. Y con su libro La República, pero realmente debería ser La Politeia, o sobre las cosas de la ciudad, allí también va a presentar cómo debería ser la estructura de una ciudad. Luego vamos a Aristóteles, y con Aristóteles tenemos entonces el estudio de la naturaleza, y ya el de la lógica formal, o sea, de la lógica en cuanto a lógica. Recuerden que Sócrates tenía un pensamiento lógico, pero no escrito. Y de hecho, hay temas como, por ejemplo, el problema de la cuarta figura en la lógica aristotélica, que se ha tomado una gran parte de la historia en ese estudio. Y Aristóteles, que escribió de todo, aunque no para publicar como lo hacía Platón, simplemente eran líneas gráficas. Luego entonces viene San Agustín, y con San Agustín y la ciudad de Dios, analizando un poco el problema de Roma y un poco el mundo, crea lo que son los fundamentos de la teología cristiana, que va a durar en el cristianismo, específicamente en el catolicismo, para ser un poquito más específico. Va a estar supeditado la teología cristiana por más de 1200 años, hasta que ya se incorpora la teología tomista, es decir, de Santo Tomás de Aquino.
Con Maquiavelo, entonces, El Príncipe, la teoría política moderna, aunque su libro que tiene mayor fama y de mayor reconocimiento es El Príncipe, pero cuando estudia sobre las guerras es lo que se considera que sería su obra maestra. Pasamos entonces a René Descartes, que va a tener, diríamos que una bifurcación en cuanto a sus aportes a la ciencia y al conocimiento. Uno es el discurso del método, que es donde va a establecer, diríamos, una especie de análisis crítico, racional eminentemente, para establecer y tratar de alcanzar una verdad que sea completamente indubitable, una verdad que sea eminentemente filosófica y con cimientos. Tuvo problemas para cimentar una lógica, una moral, porque no encontraba la forma y por eso establece la moral provisional. Y luego el desarrollo de la lógica racionalista. Y por eso habrá una bifurcación que veremos más adelante. Luego de Descartes, entonces con Thomas Hobbes, venimos con el Leviatán y la ética en la política y una especie de análisis de la vida política, donde el hombre y el otro hombre se convierten en una especie de enemigos. Recuerden la expresión famosa, lapidaria, latina de Thomas Hobbes, que de que el hombre se convertía en esa lucha por el poder, se le convertía en un lobo para el otro hombre. Entonces, David Hume, que es, diríamos que el empirista por excelencia, que va a decir Kant posteriormente que fue despertado del sueño dogmático. Entonces comienza a establecer una serie de relaciones donde el cerebro comienza a establecer conexiones para tratar de dar explicación de las cosas que se le presentan, pero que muchas veces solamente se hacen a partir de la experiencia misma, es decir, no realmente porque haya un conocimiento profundo. Luego entonces viene Rousseau con su contrato social y su fundamentación del mundo ilustrado, tratando de establecer a lo que luego en aquella famosa carta entre Einstein y Freud, sobre donde el poder se va estableciendo para imponer lo que considera que debe ser o no debe ser. Después de Rousseau, entonces tenemos a Adam Smith, y con Adam Smith tenemos entonces la teoría del capitalismo y el pensamiento liberal, que de una u otra forma es en el sistema que vivimos. O sea, desde el punto de vista económico, vivimos en un capitalismo y de una u otra forma los pensamientos neoliberales van a tener también una fundamentación aquí en Adam Smith. Ya con Kant, hablando ya entonces sobre las discusiones sobre la ética, sobre el deber ser, sobre la moral, sobrepasando incluso aquellas expresiones de Confucio, con Hegel y su dualismo y dialéctica, que junto a Schelling y a Fichte van a establecer todo ese proceso dialéctico de análisis de las cosas desde el punto de vista filosófico, y que luego Feuerbach va a tener una fundamentación aquí, y es lo que va luego a tener en Carlos Marx una gran incidencia. Con Schopenhauer, entonces, entramos ya aquí en una especie de un pesimismo que podríamos llamarle desde el punto de vista racional, para tratar de encontrar una justificación en el aspecto religioso. Luego de Schopenhauer, entonces tenemos a Carlos Marx y a Federico Engels. Para mí, con su materialismo histórico y el problema de que la conciencia del individuo viene formada por la conciencia social y no viceversa, y por el análisis que hace sobre todo en El Capital, porque el manifiesto del Partido Comunista no es más que una especie de una fundamentación teórica densa, pero dando los lineamientos necesarios para realizar una serie luego de posturas. Para mí, Carlos Marx es un pensador bastante estudiado, y así como existen personas y productos que son eminentemente criticados sin conocerse, para mí Carlos Marx es uno de esos pensadores más estudiados y al mismo tiempo, tanto para favor, para endiosarlo, pero también en contra, para hacerlo en sentido despectivo en cuanto a tratar de denigrar sus teorías. Ya con Nietzsche y trabajando el problema del nihilismo, que de una u otra forma
hoy en día, aunque Bauman le va a hablar de una sociedad líquida, una sociedad light, pero de una u otra forma vivimos una especie de nihilismo. Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, ya entonces aquí se va a trabajar ya profundamente la lógica y la filosofía del lenguaje. Russell con principios de matemática y Wittgenstein con el Tratatus Lógico Filosófico. O sea, creo que aquí entre Russell y Wittgenstein se da una serie de hermandad en el sentido de tener dos grandes pensadores que coincidan en tiempo y en espacio y en intercambio incluso de ideas, a pesar de que Russell decía que Wittgenstein era una persona sumamente difícil. Con Martin Heidegger, que va a tener en su fenomenología y en su ontología una fundamentación sumamente creando los cimientos de una serie de acontecimientos y de movimientos que posteriormente darán al traste, como por ejemplo con el existencialismo, aunque decir de Heidegger, él mismo, él fue mal interpretado. Entonces, llegamos a Karl Popper, con Popper a la teoría del falsacionismo para tratar de evitar de que los prejuicios del investigador no sean los que predominen en el aspecto de las teorías, de las hipótesis y de las conclusiones a las que se lleguen y tratar entonces de buscar aquello que no justifique lo que se quiere mostrar para entonces poder darle fortaleza a aquello mismo que se quiere mostrar. Bien, entonces de Popper con Jean-Paul Sartre y el existencialismo. No me refiero aquí al existencialismo tal como el existencialismo es un humanismo libre, sino en cuanto a movimiento. Hasta aquí lo que he tratado de presentarle a ustedes es una especie como de introducción de cómo de una u otra forma el conocimiento ha ido evolucionando, cómo pensadores han ido poniendo el punto donde va sobre la I, como se establece, para fundamentar. Entonces, lo que quiero hacer ver con esta parte es básicamente cómo a partir de aquella pregunta primera, de aquellas preguntas cosmogónicas, de dónde venimos, a dónde vamos y de qué estamos hechos. Entonces, cómo todo esto ha venido trayendo todo entonces esta estructura, toda esta red de pensadores que van a trabajar diferentes tipos de problemáticas. Ahora le voy a presentar lo siguiente. Fíjense, recuérdense, Tales de Mileto a Pitágoras. De Tales, las preguntas. Y de Pitágoras, las matemáticas. Y también una fundamentación de lo uno. Y de lo numérico, desde el punto de vista filosófico. Ahora bien, siempre se plantea de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pero nunca hemos tratado de tener una especie como de hilo conductor o de historia, que es la rama que estamos tratando hoy, o de historia que tiene que ver cómo ha ido evolucionando el conocimiento o la ciencia, como queramos llamarlo, porque a veces cuando decimos ciencia, entonces ahí entramos en una discusión cuáles son y cuáles no, entonces vamos a quedarnos con el conocimiento. Entonces, con Pitágoras, por ejemplo, las matemáticas, vamos a ver cómo fueron evolucionando las matemáticas a partir de Pitágoras o los pitagóricos. Prefiero decir los pitagóricos porque se le atribuyen a Pitágoras un sinnúmero de cosas que luego se han demostrado que son de sus discípulos. Por ejemplo, luego de Pitágoras viene Aristarco de Samos y es quien va a tratar de establecer lo que la distancia de la Tierra a la Luz. Pero luego viene Ptolomeo y Ptolomeo va a tratar de presentar el primer atlas de astronomía. Y luego viene Bhaskara, entonces es quien va a establecer la división por cero y la ecuación de segundo grado. Es decir, cómo a partir de Pitágoras comienza a evolucionar las matemáticas. Con Cardano, por ejemplo, el problema de los números complejos. Y con René Descartes, el desarrollo de la lógica racionalista y el asunto también, Descartes también va a tener incidencia en la trigonometría con los ejes cartesianos, que a muchas personas le dio mucha brega cuando daban geometría descriptiva. Con Pascal viene entonces el problema de la presión, el vacío, la aritmética y la geometría. Es decir, a partir de Pitágoras comienzan a aparecer una serie de pensadores que van a ir incidiendo en diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, está el caso de Isaac Newton, que entonces va con los principios de la matemática, la teoría gravitacional y los estudios de la óptica electrostática, entonces va a incidir en astronomía, en física y en matemáticas. Es decir, cuando se está hablando de la evolución del conocimiento, obligatoriamente, cuando se llega a Newton, entonces hay ahí
diríamos que una triada donde llega a él. No es que él va a ser el primero, pero la evolución del conocimiento cuando llega a Newton como que se complementa y se fundamenta, permitiendo entonces el desarrollo de tres ramas de la ciencia sumamente fundamentales, como es la astronomía, la física y la matemática. Pero entonces, a partir de Tales de Mileto, ¿qué hubo de desarrollo? Bueno, la astronomía, que a pesar de que Aristóteles diríamos que se puede considerar un genio, se dice que con el conocimiento que debe tener un niño de sexto grado de astronomía debería saber más que Aristóteles. Pero ahí también tenemos la física, que ya no solamente se va a hablar de diferente física en el punto de vista de la teoría ilemórfica de Aristóteles, de la materia y la forma, sino también de aquellas cosas que algunos le llaman submundo o microcosmos, refiriéndose ya a la física cuántica. La electrónica y la informática, que hoy en día no podemos movernos. Es más, hoy en día es casi imposible, dentro de los parámetros de nuestro cerebro completamente amueblado, poder nosotros pensar en la posibilidad de poder vivir sin equipos electrónicos o sin equipos informáticos. El estudio de la naturaleza en sus diferentes facetas, tanto desde el punto de vista de la ecología, de la alimentación, de los productos en cierto sentido de la agricultura, de la naturaleza, incluso de los planetas, aunque no sea propio del estudio natural, en el sentido de que existe una rama llamada cosmología, que es quien debería dedicarse a eso. La geología moderna, que no solamente se encarga del estudio de la caracterización de todos los componentes minerales, de los diferentes tipos de roca, sino también en la geología moderna entran las perforaciones, el conocimiento de los fósiles, el evolucionismo, que normalmente nos quedamos con el pobre, digo pobre en el sentido de que también ha sido otro hombre muy maltratado en cuanto al sentido de lo que es, como es Charles Darwin, pero también existen otros evolucionistas, incluso con pensamientos completamente muy diferentes y profundos. La teoría genética también fundamental, y allí entraría también los problemas éticos con el aspecto de la bioética. La biología moderna, que ya es capaz de establecer que no es el espermatozoide que introduce, diríamos que en cierta forma bruscamente en el óvulo, sino que el óvulo tiene una conciencia molecular que es la que permite que ese espermatozoide, el que ella ha elegido, penetre. Es decir, todo ese tipo de cosas son lo que ha venido. ¿Todo a partir de qué? Todo a partir de aquel primer principio de Tales de Mileto. Entonces, todavía hay muchas cosas que ver en la actualidad, por ejemplo, con Habermas, con su asunto de su teoría, específicamente en la parte comunicativa. Está Judith Butler, por ejemplo, con el feminismo que hoy en día tiene una fortaleza de pensamiento teórico, filosófico bastante interesante, pero también con lo que tiene que ver con la filosofía política y la ética. Y fíjense esta expresión que un poquito diríamos que con espina, donde que los hombres deberíamos ser feministas. Habría que entonces analizar desde Butler qué diría en ese sentido, porque creo que todo latinoamericano es feminista. Entonces está Slavoj Zizek, que realmente, a pesar de que él ha desarrollado la teoría lacaniana, o sea, de Lacan, entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, también ha tenido un papel preponderante en lo que tiene que ver con el análisis de las humanidades o el análisis filosófico de lo que sería el COVID-19, la pandemia. Está Martha Nussbaum, que nos presenta la fragilidad del bien, las capacidades funcionales, el rol de las emociones en la vida política, donde hoy en día básicamente eso ha tenido una fundamentación tremenda, porque hoy en día los políticos, fíjense que más que hablar de discursos cargados de oratoria y de figuras literarias, lo que más están trabajando es lo que va con las emociones. Charles Taylor, por ejemplo, va a trabajar la construcción de la identidad moderna, la degeneración democrática. Bueno, yo quiero que Alain Badiou, por ejemplo, el Marruecos, está John Searle con lo que es la filosofía del lenguaje y de la mente, está Juan Anthony Appiah, que va a hablar de cómo las mentiras son capaces de unir a los seres humanos, y en fin,